joven es subastada como acompañante en un evento de lujo. Y descubre que quien la compró fue un príncipe disfrazado. En un espacio anclado en el crepúsculo, donde el agua del puerto besaba el casco del yate con suaves golpeteos, se extendía un salón de sombras plateadas y reflejos dorados. Colores sutiles de marfil y ónix se mezclaban en las columnas talladas, mientras candelabros de cristal proyectaban destellos de 1000 prismas sobre cada rostro expectante. El murmullo de los invitados, elegante y contenido, adquiría un ritmo propio, como el pulso de un gran animal a punto de despertar. El aroma de champán helado flotaba sobre un sutil fondo de madera barnizada y rosas negras, envolviendo el ambiente en una atmósfera agridulce que anunciaba, para algunos, fortuna y, para otros, pérdida. Cuando las puertas frontales se abrieron, Isabella bajó los escalones con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza desbordada. Llevaba un vestido de organza perlada cuyo leve roce susurraba secretos de esperanza y temor. Cada pliegue de la tela capturaba la luz, proyectando destellos en el aire como diminutos destellos de luna. A su derecha, una mujer de rostro impasible comentó en voz baja: ¿Has visto cómo brilla? Parece un espíritu atrapado en seda. Más bien un tesoro prestado, respondió su acompañante con tono suave. Apostaría cualquier fortuna a que su historia es tan intensa como su presencia. Los martillos resonaban sobre la tarima central, marcando el compás de la subasta. Un hombre delgado alzó el martillo con autoridad y, antes de iniciar, dirigió su mirada al público. Señoras y señores, está ante ustedes la oportunidad de adquirir un toque de elegancia inigualable. Comencemos en 100.000. ¿Quién da más? Las manos comenzaron a elevarse, tímidas al principio, luego con más decisión. Voz tras voz, las cifras ascendían en un crescendo que erizaba la piel de Isabella. Sentía en nitidez cada alza de puja, como si fueran latidos ajenos de su propio corazón. Al fondo, dos guardias intercambiaban miradas conspiradoras, sabían que, entre tanta opulencia, se gestaba también un peligro silencioso. De pronto, una voz grave rompió la sucesión de ofertas. 200.000. El salón se sumió en un silencio momentáneo, roto por un suspiro contenidamente emocionado. Una sombra elegante se movió entonces hacia un asiento reservado. El hombre que había hablado recuperó su postura erguida y alzó la mirada con discreta determinación. Isabella captó en sus ojos un brillo inesperado, ni arrogancia ni crueldad, sino la promesa de un misterio por descubrir. 250.000, ofreció otro postor, mientras el ambiente volvía a encenderse con la anticipación de la lucha de poder. El subastador hizo un gesto medido con el martillo. Última llamada. Y con un golpe seco, el martillo selló el destino de Isabella. Un murmullo estremecedor recorrió la sala, liberando una corriente de tensión que se mezcló con el suave chocar de copas. En ese instante, Isabella comprendió que, más allá del lujo y las capas de oropel, su vida acababa de cruzarse con la de un hombre cuyas razones aún no conocía. Mientras la puerta trasera se abría para conducirla a un corredor iluminado por antorchas, su mente oscilaba entre el temblor del miedo y la chispa de una curiosidad indómita. Afuera, el murmullo de las olas se confundía con pasos apresurados, presagiando que aquello que debía ser una simple formalidad iba a desencadenar algo mucho más profundo. Sin demora, la pesada puerta se cerró tras ellos, dejando atrás el bullicio de la sala y su tensión palpitante. Isabella sintió el golpeteo de su propio pulso, resonando contra el silencio del pasillo hermético. Frente a ella, Lord Sinclair avanzaba con paso medido, descalzo de júbilo y terminado de misterio. Su traje oscuro parecía absorber la penumbra mientras guiaba a su acompañante hacia lo desconocido. «Por aquí, señorita Reyes», murmuró él, su voz suave como terciopelo, pero cargada de determinación. «Su seguridad es mi prioridad, aunque no puedo decir que me sobre mucho tiempo». «¿A dónde vamos?», preguntó ella, con el temblor apenas perceptible en la garganta. Todo sucedió tan rápido. Él respondió con una mirada franca, rozando brevemente la mano de Isabella antes de deslizarla por un corredor tapizado en paños grises. Cada panel estaba adornado con hilos plateados que narraban gestas antiguas, y entre las fibras, pequeñas cavidades albergaban diminutos dispositivos de escucha. Isabella se detuvo en seco. «Escucho ecos. ¿Nos siguen?».
Sinclair asintió con gravedad. No son rumores. Mi adversario envió agentes encubiertos a cada rincón de esta embarcación. La luz tenue de las lámparas de aceite proyectaba sombras danzantes en la madera pulida. Los pasos de ambos resonaban con un eco profundo, como si el pasillo se alargara infinitamente. De pronto, un susurro interrumpió la marcha. Mi señor, el registro habla de 3 presencias sospechosas en la cubierta norte. El cronista de Sinclair, un hombre enjuto con uniforme ceñido, se acercó y compartió aquella alerta. Sinclair estrechó los labios y ordenó: prepárense. Isabella, permanezca cerca y discretamente sujétese a mi brazo. Ella asintió, consciente de que cualquier movimiento en falso podría delatarla. Tras doblar una esquina, descubrieron una pequeña estancia blindada, un sillón tapizado en burdeos, mapas marítimos extendidos sobre una mesa baja y un ojo de buey que dejaba entrever el oleaje. Aquí podrá descansar un momento, indicó Sinclair, señalando el asiento. No será largo. Isabella se acomodó cuidadosamente, examinando la habitación. Cada trazo del mapa hablaba de rutas prohibidas y puertos secretos. Con una voz entrecortada, comentó: debemos zarpar de inmediato. Si esos hombres logran alertar a sus superiores, vendrán tras nosotros en masa. Lo sé, respondió él, cargando la tensión en el gesto. Apenas tengamos el código de navegación, cambiaremos rumbo hacia aguas neutras. De pronto, un golpe profundo sacudió las paredes de metal. Un crujido metálico se mezcló con un eco sordo, haciendo que Isabella contuviera el aliento. Sinclair reaccionó al instante, desenfundando un pequeño dispositivo de cristal que proyectó un haz de luz sobre un panel oculto. Este pasadizo nos llevará al exterior, explicó mientras su dedo giraba un cerrojo secreto. Por ahí podremos abordar la lancha de fuga. Cada segundo cuenta, murmuró ella, poniéndose de pie y apretando con fuerza el dobladillo de su vestido. Abrieron una compuerta disimulada tras un tapiz y emergieron en un estrecho túnel que conducía a la cubierta principal. Allí, el viento salado golpeaba con furia, ondulando la ropa de ambos. En la penumbra, sombras de operarios y guardias reales se movían con rapidez, ajenos a su paso sigiloso. ¿Ve ese bote al costado?, susurró Sinclair, señalando una embarcación de rescate. Allí nos esperan 2 hombres de confianza. Isabella fijó la mirada en la lancha, balanceándose al compás del agua. Con voz firme, respondió: vamos. No podemos quedarnos más tiempo. Mientras descendían por unas escalerillas de hierro, escucharon gritos ahogados y el estruendo de cascos chocando contra la superficie del mar. Alguien fuera advertía la huida, y su tono alarmado se desplazaba por el aire como un murmullo urgente. Sebastián, el piloto de la lancha, los esperaba con el motor encendido. Sinclair le hizo un gesto breve. Arranca apenas estemos a bordo. Pi, sin más demora, ayudó a Isabella a descender primero. Ella sintió cómo la brisa nocturna despeinaba su cabello y erizaba su piel. En ese instante, la gravedad de su situación se hizo tangible, ya no estaba en un salón de refinados placeres, sino en un mar abierto, perseguida por hombres que no dudarían en atraparlos. ¿Estamos listos?, inquirió Sebastián, con el ceño fruncido. Siempre lo hemos estado, contestó Sinclair. Pero la verdadera prueba comienza ahora. Un disparo lejano hizo que el agua estallara en salpicaduras. El corazón de Isabella se aceleró al compás del estruendo, y supo que aquel acto de posesión inesperada era apenas el primer paso de una aventura que pondría a prueba no solo su coraje, sino también el lazo que comenzaba a nacer entre ambos. Así, mientras se alejaban de la costa bañada en luces festivas, la historia marcaba un nuevo rumbo, abierto al peligro y al descubrimiento. La lancha rozó la orilla con un golpe sordo, y Alejandro ayudó a Isabella a descender con firmeza, guiándola por un sendero de piedras húmedas hasta una puerta de hierro medio oculta bajo la enredadera. Al empujarla, surgió un corredor angosto iluminado por antorchas que proyectaban destellos danzantes en las paredes de piedra. El aire olía a húmedo y a madera vieja, y cada chisporroteo de la llama parecía anunciar un secreto por descubrir. Isabella detuvo sus pasos un instante, conteniendo el aliento ante aquella penumbra protectora.
Su vestido, todavía impecable tras la carrera frenética, rozaba el suelo con un sonido suave. A su lado, Alejandro avanzaba con paso seguro, la capa ondeando tras él como un estandarte silencioso. «Aquí estaremos a salvo, al menos por un momento», susurró él, sin mirarla aún. «Pero hay algo que debo confesarte». Isabella alzó la mirada con curiosidad y nerviosismo. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz temblando apenas. Alejandro hizo una pausa antes de encender una antorcha adicional, acercándosela a Isabella para que su rostro quedara iluminado por un resplandor cálido. Entonces, retiró ligeramente la capucha que le cubría. «No soy quien dices. No soy un simple aristócrata con demasiado dinero ni un desconocido anónimo», sus labios se curvaron en un gesto grave. «Soy Alejandro de Valdoria, príncipe heredero de un reino que ha ordenado mi captura». El corazón de Isabella pareció estallar en su pecho. Sintió como la sangre corría a toda velocidad por su rostro y sus manos volaron a la boca antes de estamparse contra su regazo. Cada palabra palpitó con fuerza sobre sus sienes. «¿Un príncipe fugitivo?», repitió, con la voz tan baja que casi parecía un eco dentro del corredor. «¿Por qué?». Alejandro alzó una mano, rozando con ternura la mejilla de Isabella para infundirle calma. «Quise conocer la vida fuera de los protocolos. Vivir sin guardias, sin obligaciones de palacio, sentir emociones sin artificios. Creí que sería suficiente con fingir, pero ahora veo que la verdad es más poderosa». Isabella cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. La brisa fría que se colaba por rendijas agitó su cabello, y sintió un cosquilleo de emoción mezclado con miedo. «Me has mentido desde el principio», susurró ella, abriendo los ojos y posando su mirada en los suyos. «Y aún así, te sigo aquí, a mi lado». Él inclinó la cabeza, sincero y apesadumbrado. «Entiendo tu furia. Pero nada de esto habría sucedido sin tu valor. Nadie más hubiera soportado aquello en el lecho de lujo ni habría corrido conmigo antes de saber la verdad». Un silencio breve se instaló, roto por el eco apagado de pasos que resonaban al fondo del pasillo. Isabella tensó los músculos, consciente de que el sonido no era parte de la tregua. «Esos pasos», murmuró. «La guardia enemiga nos ha encontrado el rastro». Alejandro giró el rostro hacia la sombra que se adentraba por el corredor, varias figuras vestidas de oscuro avanzaban con armas furtivas y antorchas propias. Sin parpadear, él tomó la mano de Isabella y la apretó con firmeza. «Debemos movernos, ahora. Sígueme». Echaron a andar con rapidez contenida, saltando pequeñas irregularidades en el suelo y bordeando zonas donde las antorchas proyectaban destellos inseguros. En cada recodo, la piedra parecía oculta tras musgo y líquenes, y las brasas parpadeaban como ojos curiosos. Mientras corrían, Isabella se permitió un vistazo más atroz. En la penumbra, un soldado desenfundó una espada corta, el metal brilló un instante antes de que el grupo se disolviera como un banco de peces en la oscuridad. El sonido de la respiración entrecortada se mezclaba con los latidos acelerados de ambos. «¿Tienes un plan?», preguntó ella, sin perder un paso. «Sí», respondió él, de forma resuelta. «En el próximo cruce hay una cámara oculta tras un friso. Si logramos girar el tirador, caeremos a un pasaje subterráneo que llega hasta la vieja cantera. Desde allí, podremos despistar a quienes nos persiguen y ganar algo de distancia». Isabella asintió, llevando su mano al tirador empotrado en la piedra. Al rozarlo, sintió un clic seco, seguido de un retumbo leve que anunció la apertura de un fragmento del muro. Juntos, se deslizaron a través de la rendija, quedando detrás del pasillo en un silencio profundo, solo interrumpido por el eco lejano de las botas enemigas. Emergieron en un estrecho túnel irregular, donde la humedad se acumulaba en charcos diminutos y gotitas bañaban sus ropas. El aire olía a mineral y a tierra removida, un perfume terroso que los reconectaba con la realidad cruda de la huida. Isabella respiró hondo, sintiendo como la revelación de Alejandro palpitaba en su mente. El príncipe disfrazado ya no era un enigma por descubrir, sino el hombre que había confiado en ella con su vida.
Sin embargo, la carrera no había terminado. Al final del túnel, un resplandor anaranjado presagiaba la salida hacia un espacio abierto y hacia el siguiente desafío que pondría a prueba su recién forjado vínculo. El túnel desembocó en la parte trasera del yate justo cuando un estruendo estremeció los pasillos de madera. Isabella sintió el impacto en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. A su alrededor, el aire vibraba con ondas de choque, las planchas metálicas crujían bajo la fuerza de las detonaciones y el olor a pólvora se mezclaba con el salitre del mar. Alejandro la tomó del brazo y, sin pronunciar palabra, la impulsó hacia una escalera angosta que descendía en espiral. «Cuidado», advirtió él en voz baja, mientras bajaban peldaño a peldaño. «Cada segundo cuenta». Ella apenas pudo responder. El ruido de vidrios rompiéndose las acompañó como un coro de cristales afilados. Un fragmento rebotó contra la pared a su lado, esparciendo destellos bajo la penumbra. Isabella apretó los labios, tratando de retener el temblor que ascendía por sus piernas. Sus sentidos se agudizaron, el sabor metálico en la boca, la sensación de calor en la nuca y el eco de los gritos apagados en la cubierta superior. Al doblar la primera curva, un disparo rasgó el aire y una bala se incrustó en el barandal junto a su mano. Un pedazo de astilla se clavó en su guante. Gritó ahogada por el susto, pero Alejandro sujetó su rostro con suavidad, apuntando con la otra mano hacia un tramo de escalera oculto tras un tramo vacío. «Por aquí», se limitó a decir mientras empujaba una trampilla disimulada. «Rápido». Entraron en un pasillo estrecho, apenas iluminado por una única lámpara rota. El suelo estaba mojado, quizá por la última oleada del mar entrando por una grieta, y cada paso resbalaba sobre tablones flotantes. Isabella tuvo que concentrarse en no perder el equilibrio, sentía el pulso rebotando en las sienes y el sudor helado trayendo recuerdos de infancia en tormentas repentinas. «Alejandro, ¿qué haremos si vuelven a disparar?», preguntó entrecortada, su voz resonando en las paredes de metal. Él alzó la mirada con determinación. Sus facciones, normalmente serenas, mostraban ahora un atisbo de urgencia. «No vamos a detenernos. Hay una salida en el piso superior de estribor, justo después de la cocina. Desde allí podemos saltar al mar o llegar a la cubierta de proa. Te protegeré. Confía en mí». Sus palabras, breves pero firmes, despertaron en Isabella una chispa de valor. Sintió el agarre seguro de su mano y notó cómo, a través del miedo, crecía una extraña fuerza. Al avanzar, pasaron junto a montones de cajas apiladas, restos de suministros de cocina, que se movían con el vaivén del yate. Entre ellas asomaron perfiles sombríos de hombres desconocidos, que desenfundaban armas al sentir su presencia. «Alto», vociferó una voz profunda. «No escapen». Isabella contuvo el aliento. Alejandro reaccionó de inmediato, girándose para ponerse en medio. Su capa rozó con el suelo, y en la penumbra destelló la empuñadura de un puñal que él mismo había preparado para emergencias. «Deténganse o dispararé», amenazó con voz queda, pero imponente. Los agresores vacilaron un instante, sorprendidos al encontrar resistencia. Isabella aprovechó ese respiro para recoger un trozo de madera astillada y, con un rápido movimiento, bloqueó el brazo de uno de ellos, que retrocedió malherido. El sonido del choque resonó en las paredes, y en el instante en que las figuras enemigas dudaron, ambos se escabulleron hacia arriba, trepando por una escalera de hierro que crujía a cada paso. El olor a humo y pólvora iba en aumento. Al llegar a la cubierta, la luz de las explosiones exteriores iluminó sus rostros con un resplandor rojizo. Isabella apretó la mano de Alejandro y, sin más pensarlo, se inclinó para besarlo con urgencia. El contacto fue breve, un roce de labios que transmitió solidaridad y deseo de sobrevivir juntos. «Prométeme que no te separarás», susurró ella, con la voz ahogada por el estruendo. «Lo juro», respondió él, apoyando su frente contra la de ella. «Hasta el final». El yate crujía y se inclinaba levemente hacia babor. Jaime, el marino de confianza, apareció con un chaleco salvavidas en la mano. «La vía de escape por popa está bloqueada», avisó jadeando. «Pero hay una escotilla en la proa, hacia esa compuerta. Será nuestra última opción».
Alejandro asintió y dirigió a Isabella hacia la salida señalada. Tras ellos, el estrépito de más explosiones anunciaba que su tiempo se agotaba. Ella volvió la vista un segundo atrás, contemplando las llamas que lamían las bordas, y supo que aquel beso había sellado un pacto indestructible. Con paso firme, avanzaron hacia la compuerta, conscientes de que lo peor aún estaba por llegar. Sin dudarlo, Alejandro empujó la pequeña embarcación contra las olas que golpeaban con furia el casco metálico, mientras Isabella se aferraba al borde con fuerza, notando cómo el agua fría la helaba hasta el hueso. El piloto, un hombre de mirada dura apellidado Cortés, arrancó el motor con un rugido que se mezcló al batir del mar contra los costados. La luna, apenas un arco plateado en el cielo despejado, apenas iluminaba las siluetas de las embarcaciones que quedaban atrás, envueltas en el humo de las explosiones recientes. El corazón de Isabella latía desbocado, cada sacudida de la lancha era un recordatorio de la distancia que lo separaba de la seguridad, o, al menos, de un refugio temporal. «Mantente cerca de mí», susurró Alejandro, deslizando una mano enguantada por la cintura de Isabella. «No me perderé ni un segundo». «No podría hacerlo, aunque lo quisiera», respondió ella, con voz temblorosa. «Estas aguas son traicioneras». El viento cortaba sus rostros, y cada ráfaga empujaba la embarcación en ángulos que obligaban a ambos a apoyarse contra el promontorio metálico para no caer al mar. La lluvia fina comenzó a salpicar sus rostros, mezclándose con la sal de las olas, y el frío penetró hasta las capas más profundas de su abrigo improvisado. En ese instante, Isabella recordó su vida antes de la subasta, la calidez de su hogar, los días laboriosos y tranquilos, la seguridad aparente que ahora parecía un sueño distante. Sin embargo, junto a Alejandro, la adrenalina armaba una sinfonía de sensaciones, miedo, peligro y un entusiasmo prohibido que se extendía por su piel como fuego. «¿Cuánto falta para llegar a la costa?», preguntó ella, sus dientes castañeando por el frío. «No soporto esta sensación de balanceo constante». «Unos 15 minutos, si el motor aguanta», contestó Cortés, sin apartar la vista del horizonte. Tenía las cejas fruncidas, tensas. «Después, el verdadero desafío será encontrar abrigo antes del amanecer». Alejandro asintió y giró el cuerpo para proteger a Isabella de los embates más fuertes. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también determinación. Cuando sintió la mirada tensa de ella, pronunció: «Sé que todo esto parece un salto al vacío, pero confía en mí. Nada me daría más orgullo que verte a mi lado cuando alcancemos tierra firme». Ella inspiró con dificultad, notando el latido de su propio pulso martilleando en los oídos. Miró al frente, donde la línea oscura del cabo se dibujaba contra las estrellas como un secreto por descubrir. El motor tembló, y una chispa de humo emergió del compartimento trasero. Un destello de pánico cruzó la cara de Cortés. «Puede que no lleguemos», exclamó, con voz áspera. «Tengo que reducir la velocidad o este artefacto nos dejará a la deriva». La lancha perdió impulso y la fuerza de las olas la hizo girar en círculos. Isabella sintió como el estómago le daba un vuelco y, por un instante, pensó que todo había terminado. Pero Alejandro impulsó la pierna para estabilizarse y, con destreza, tomó las riendas del volante improvisado. Cortés no protestó, parecía reconocer el dominio del príncipe sobre la embarcación inestable. «No hay tiempo para dudas», dijo Alejandro, tensando los músculos. «Acelera cuando te lo indique». Ella observó cómo sus manos se aferraban al timón, firme y decidido. Sintió un orgullo inesperado. El hombre que había conocido como un comprador misterioso ahora demostraba coraje y habilidad. Cuando la lancha retomó velocidad, las olas se estrellaron contra ambos con menos violencia, pero la proximidad de la costa aún era un espejismo. Entre la lluvia y la oscuridad, pequeñas luces parpadeaban en la distancia, indicativas de una aldea pesquera o un muelle abandonado. «Ahí está», señaló Cortés. «Veremos si es seguro». Isabella apretó la mano de Alejandro y, a pesar del frío, notó un calor reconfortante en la suya. No fue un gesto forzado, en medio del caos y el riesgo, la cercanía entre ellos crecía con una intensidad que ella nunca había imaginado. Los latidos frenéticos de su corazón se mezclaban con el rugido del motor, y por un instante,
el coro de los elementos pareció componer una melodía para dos almas destinadas a encontrarse. A medida que la lancha se aproximaba a la costa rocosa, un silencio tenso reemplazó el estruendo de las olas. El piloto redujo aún más la velocidad para sortear los escollos. En el aire frío se sentía la promesa de un respiro, pero también la incertidumbre, ¿qué encontrarían al pisar tierra firme? Y así, con el casco raspando suavemente las piedras húmedas, Isabella y Alejandro se miraron fijamente, conscientes de que aquella madrugada helada era solo el prólogo de un viaje mucho más peligroso y apasionado que aún no había revelado todos sus secretos. Emergiendo del muelle con el corazón aún vibrando por el embate de las olas, Isabella y Alejandro tomaron aire frente a la puerta derruida de la antigua fortaleza. El faro de la costa se alejaba en el horizonte, y ante ellos se alzaba una muralla de piedra cubierta por hiedra, cuyas hojas verdes trepaban entre grietas centenarias. Sin detenerse, Alejandro apoyó su espalda contra el canto rugoso del muro y susurró: «Vamos a subir por aquí. Hay una escalera oculta tras ese arco». Isabella asintió, apretando el mango del escudo ligero que Cortés le había entregado antes de que abandonaran la lancha. Cada paso que daban resonaba en el silencio roto solo por el crujir de hojas secas y el chasquido ocasional de ramas. La escalera de caracol, estrecha y resbalosa, ascendía por el interior del muro, y al pisar cada escalón, la madera crujía bajo sus botas. La oscuridad apenas cedía al débil resplandor de una linterna de aceite que Alejandro sostuvo con firmeza. «Cuidado con los escalones rotos», advirtió él. «No me apures ni intentes correr». Ella respiró hondo y siguió subiendo con paso mesurado, sintiendo como el frío le escalaba los huesos. Al alcanzar una plataforma superior, se asomaron a un patio amplio, pero extraño. En lugar de jardines, había zanjas y pilas de piedras apiladas, formando trincheras improvisadas bajo el peso de armaduras olvidadas. Cada yelmo oxidado y cada escudo viejo parecía contar una historia de batallas pasadas. «Han usado las ruinas como defensa», murmuró Isabella, con la voz grave. «Mira esos arqueros». Desde las almenas, soldados enemigos empuñaban arcos largos, y bajo el brillo tembloroso de antorchas, tensaban las cuerdas antes de soltar flechas que silbaban en el aire. Alejandro colocó el escudo frente a él, atrapando dos proyectiles de madera que se doblaron contra el metal. «Sigue detrás de mí», ordenó con voz firme. «Cada vez que venga una ráfaga de flechas, cúbrete y luego avanza». Ella obedeció, deslizando el pie con cuidado entre los surcos del suelo. Cada vez que Alejandro giraba el escudo, un flechazo rebotaba con estrépito, y el eco se perdía en el silencio de la fortaleza. Isabella sintió el pulso martilleándole en la sien, mezclado con el latido sordo de sus propios pies sobre la piedra. «Alejandro, ¿cuánto falta para llegar al interior?», preguntó, sacudiendo las gotas de sudor frío que le escurrían por el cuello. Él alzó la mirada, sin apartar la vista de la línea de flechas. «Unos 50 metros, luego cruzamos el pasillo central y bajamos hacia las bodegas. Allí hay una puerta blindada que da al bosque». Al oír bodegas, Isabella recordó la calma de la aldea que habían visto desde el mar, y por un instante sintió esperanza. Sin embargo, un estruendo detrás de ellos interrumpió sus pensamientos. Más perseguidores habían alcanzado la base de la escalera y comenzaban a subir con antorchas, arrastrando cadenas y gritando órdenes. El choque de sus armaduras resonaba como tambores de guerra. «¡Prisa!», exclamó Alejandro. «Cubre tu cara con el escudo y corre en cuanto te dé la señal». Isabella sostuvo el aliento mientras Alejandro giraba el escudo, devolviendo una andanada de flechas. El rostro de él, bañado en la luz roja de las antorchas, mostraba determinación. Al sentir que el grupo de soldados avanzaba por la escalera, Alejandro gritó: «¡Ahora!». Ambos se lanzaron al pasillo con el escudo al frente. El primer soldado apenas tuvo tiempo de reaccionar y perdió el equilibrio al esquivar el metal. El tronido de una flecha al rebotar en el suelo les dio paso, y corrieron sin detenerse hacia el centro de la fortaleza. Los muros de piedra se abrían en un corredor más ancho, decorado con estandartes rasgados que mostraban el emblema de Valdoria. Las antorchas que colgaban de los soportes iluminaban apenas la penumbra, pero fueron suficientes para que Isabella distinguiera la pesada puerta de madera reforzada con clavos de hierro.
Esa es la salida, señaló Alejandro. Ayúdame a empujar. Con esfuerzo conjunto, presionaron la madera astillada y una rendija se abrió. Dentro, el aire estaba más fresco y olía a tierra húmeda. Al cruzar el umbral, Isabella se giró un instante para ver cómo los perseguidores irrumpían en el corredor tras ellos. Era un grupo numeroso, lanzas, hachas y espadas relucían a la luz vacilante. «Estamos dentro de las bodegas», susurró Alejandro. «Tenemos unos segundos antes de que encuentren la llave. Luego, nos esperan raíces y senderos que solo los aldeanos conocen». Isabella apoyó la frente contra la fría pared y tomó aire. Sintió que sus piernas temblaban, pero al mirar a Alejandro, encontró una fuerza inesperada. Sus ojos se encontraron, y sin palabras, ambos entendieron que la batalla estaba lejos de terminar, pero aquel laberinto de piedras y sombras había sido conquistado. Con paso decidido, se internaron en la penumbra, listos para afrontar el próximo reto que el destino les deparaba. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al cruzar la última puerta de la bodega, Isabella y Alejandro se encontraron en el corazón del antiguo bastión. El espacio se abría bajo altos arcos góticos, cuyas vigas retorcidas se perdían en sombras profundas. Las paredes lucían retazos de tapices desgarrados que dejaban ver fragmentos de escenas olvidadas, caballeros en batalla, reyes y doncellas, escudos atravesados por lanzas. El suelo de losas, pulido por el paso de siglos, vibraba con un eco sordo cada vez que alguien pisaba cerca. Una luz mortecina, proveniente de braseros exteriores, iluminaba los rostros tensos de los presentes. En el centro del recinto, flanqueado por estandartes raídos, se alzó el marechal Duarte, el hombre designado para poner fin a la huida del príncipe. Su armadura, aunque oxidada, relucía con un brillo amenazante, y su mirada fija hablaba de orgullo y rencor. Sin amparo de palabras vacías, Duarte alzó la voz con fuerza para que todos escucharan. «Príncipe Alejandro de Valdoria», dijo, señalando con su espada, «te desafío a un duelo justo. Aquí y ahora pagas por tu traición». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro, con la espalda erguida y el ceño fruncido, aceptó el reto sin titubear. Desenvainó su propia espada, cuyos filos estaban pulidos como espejos, y dio un paso al frente. Isabella, arrodillada junto a un pilar cercano, contuvo la respiración al ver a ambos avanzar. «Que el honor guíe esta lucha», respondió él con voz firme. «Pero no busco derramar sangre sin causa». Duarte sonrió con sorna, creyendo tener ventaja. Al primer choque de acero, el estrépito resonó por los arcos como un trueno contenido. El marechal atacó con una estocada veloz, y Alejandro desvió el golpe con elegancia, haciendo chocar las espadas en un estrépito que retumbó en las losas. Cada impacto hacía temblar el suelo, liberando polvo y ecos de antiguas batallas. Isabella apretó el bulto del escudo contra el pecho, sintiendo el crujido de los fragmentos de piedra bajo sus dedos. Sus ojos, fijos en el príncipe, registraban el sudor que le perlaba la frente y cómo su respiración quedaba entrecortada tras cada intercambio. Por momentos, su pecho se oprimía con el temor de perderlo, ¿y si esa hoja reluciente encontraba su fin? Recordó entonces sus promesas silenciosas, la urgencia de su huida y el fuego que ardía en su mirada. «Más rápido», gritó Duarte, cargando con un barrido horizontal. «Eres lento, heredero». Alejandro retrocedió 2 pasos, midiendo la fuerza de su oponente. Con una contraofensiva elegante, giró la muñeca y clavó el filo en el escudo del marechal, provocando un chispazo metálico. Luego, con determinación, lanzó un tajo suave que rozó la armadura, dejando una mella profunda. En el gesto, su voz resonó con autoridad. «No subestimes a quien aprende de sus errores». Un silencio expectante siguió a esas palabras. Duarte, sorprendido, flexionó las rodillas y se lanzó de nuevo con ferocidad. El choque se tornó más violento, Alejandro resistió bloqueos y atacó con precisión, mientras Isabella sentía el temblor de sus rodillas y deseaba poder intervenir de algún modo. Sin quitarle la vista, deseó que su fuerza interior llegara hasta él.
Muéstrate digno de tu estirpe. Rugió Duarte al levantar el filo para un golpe descendente. Antes de que la espada cayera, Alejandro se echó hacia atrás y, con un movimiento fluido, cambió el punto de apoyo para girar por detrás. Su filo rozó el láter de la coraza enemiga, arrancando un quejido de metal. La sala entera vibró, como si reconociera el momento decisivo. Isabella contuvo el aliento mientras ambos combatientes se miraban, sudorosos y respirando con fuerza. «Has aprendido rápido», murmuró Duarte con respeto forzado. «Pero no es suficiente para salvar tu honra». Alejandro alzó la voz, recuperando el aliento. La verdadera honra se demuestra en las decisiones, no solo en la derrota de un rival. Con un último movimiento, Alejandro giró la espada en un arco amplio, desarmando al marechal. El acero cayó al suelo con un estrépito claro y resonante. Duarte retrocedió, apoyado contra un edificio de piedra, y respiró con dificultad. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla de admiración y resignación, se encontraron con los de Alejandro. «Has ganado esta batalla, pero no la guerra», susurró Duarte, girando para desaparecer tras un arco lateral. El eco de sus pasos se perdió en las sombras, y la sala quedó en un silencio expectante. Isabella se precipitó hacia Alejandro, apoyando una mano en su antebrazo tembloroso. «¿Estás herido?», murmuró ella con ternura y preocupación. «¿Podrás seguir adelante?». Él desvió la mirada de la espada caída y le dirigió una sonrisa cansada, pero llena de determinación. «Lo haré, por ti y por lo que aún debemos enfrentar». Mientras el eco de las palabras de Alejandro aún flotaba entre las sombras de la fortaleza, un estrépito agudo rasgó el aire, una espada enemiga había impactado con furia, quebrando la placa de su coraza. El metal resquebrajado vibró como un tambor herido, liberando un chispazo de detritos que cayó en el suelo con un tintineo desesperado. En ese instante, Marco, el guarda de confianza que siempre había permanecido a su lado, se adelantó con un grito ahogado, interponiéndose entre el príncipe y el ataque mortal. La punta de la hoja penetró el aire, pero encontró la resistencia de su cuerpo, y Marco cayó de rodillas, bloqueando el golpe fatal. El sonido de la lluvia golpeando las almenas se mezcló con el crujido de la armadura cediendo bajo la fuerza del impacto. «Marco», exclamó Alejandro, bajando la espada y arrodillándose junto al hombre herido. «No podías». Las llamas de las antorchas danzaban en los ojos doloridos del guardia, que exhalaba un suspiro tembloroso. Su puño, empuñado con fuerza contra el acero asesino, se aflojó mientras la sangre comenzaba a filtrarse entre sus dedos. Isabella, que había retrocedido 1 metro en busca de aire, sintió el golpe de la muerte como un puñetazo en el estómago, la escena se tornó borrosa. El pulso retumbó en sus sienes y el mundo pareció acelerar y detenerse a la vez. «Príncipe, perdóname», susurró Marco, con voz rasposa. «No podía dejar que te hirieran. Esto es mi honor». Alejandro sostuvo la mano trémula de su guarda, palideciendo bajo el reflejo anaranjado de las brasas. Con la voz rota por la angustia, respondió: «Marco, no lo hagas, resiste». Pero el guardia inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos se encontraron con los de Isabella y en esa mirada hubo una súplica cargada de lealtad y sacrificio. Los latidos de su corazón se detuvieron un fragmento de segundo antes de que un último suspiro escapara de sus labios. La espada, aún manchada, cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en las losas milenarias. El silencio, repentino y profundo, llenó el recinto, y los combatientes enemigos se detuvieron, desconcertados por la caída de quien había sido escudo y escudero. Isabella se arrodilló junto al cuerpo inerte de Marco, con los ojos empañados de lágrimas. Su mano, temblorosa, posó la palma sobre la frente del guardia. La sangre caliente manchó el paño del vestido, pero su tacto fue suave, como si quisiera retener el aliento de aquel hombre que había dado todo por su príncipe. «No ha sido en vano», murmuró ella, con voz quebrada. «Te lo prometo, Marco. Tu lucha no será olvidada». Alejandro se incorporó con esfuerzo, sujetando la espada con una mano y rodeando a Isabella con la otra. Con la mirada encendida de determinación, alzó la voz para que los pocos aliados que quedaban lo escucharan. «Hoy Marco pagó el precio de nuestra libertad. Descanse en paz».
pero nosotros seguimos adelante, por él y por todos los que han caído. El murmullo de las antorchas se convirtió en un rugido suave cuando los soldados asintieron, alzando sus armas en señal de respeto. Aquel sacrificio había encendido una chispa de furia justa en cada corazón presente. La adrenalina recorría el cuerpo de Isabella como un incendio, devolviéndole el aliento que casi había perdido. Sintió como el valor emergía en sus venas, contagiado por la promesa de venganza y esperanza. «Tenemos que mantenernos unidos», dijo Alejandro, apoyando su mano sobre el hombro de Isabella. «Marco creyó en nosotros. No podemos fallarle». Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su mirada se alzó al príncipe, encontrando en sus ojos el reflejo de su propio dolor y la fuerza renovada. «Estaré a tu lado», respondió con voz firme. «Lo haremos, juntos». Con cuidado, ambos alzaron el cuerpo de Marco y lo colocaron bajo uno de los arcos góticos, cubriéndolo con un trozo de tela limpia que Alejandro arrancó de su capa. La ceremonia improvisada, aunque breve, sirvió como un tributo silencioso a la lealtad infinita del guardia. A lo lejos, los pasos de los perseguidores resonaban contra la piedra, recordándoles que no podían detenerse demasiado. Cada segundo contaba, y el sacrificio de Marco debía servirles de impulso para escapar y afrontar el siguiente desafío. Los pasos de Alejandro y Isabella resonaron con eco apagado al internarse en el primer pasadizo bajo la fortaleza. La luz tenue de una antorcha que Alejandro sostenía apenas alcanzaba a revelar las paredes cubiertas de líquenes y musgo. Cada gota que caía desde el techo formaba pequeños charcos en el suelo de tierra apisonada, marcando un compás irregular que retumbaba en sus oídos como un tambor de alerta. «Mantente firme», susurró él, mientras avanzaban con cautela. «No podemos detenernos hasta encontrar la salida». Isabella apretó su mano con fuerza, como si el contacto le diera fuerzas renovadas. El olor a humedad y piedra antigua le llenaba la nariz, era un perfume terroso que, sin saber por qué, le infundía una extraña seguridad. A su lado, el murmullo de sus propias pisadas le recordaba que, a pesar del miedo, seguían vivos. «¿Crees que lo seguiremos perdiendo?», preguntó ella, con voz baja y algo temblorosa. «Siento sus pasos sobre el suelo, como si nos acecharan en la oscuridad». Alejandro detuvo la marcha un instante y aguzó el oído. En el silencio absoluto, más allá del goteo constante, no percibió ningún sonido ajeno. «Por ahora estamos a salvo», respondió con cuidado. «Estos túneles son estrechos y laberínticos. Si saben por dónde venimos, tendrán que buscar otros pasillos para alcanzarnos». Un crujido sordo se escuchó detrás de una curva. Ambos contuvieron el aliento. Isabella notó cómo el corazón latía con fuerza en el pecho, sintió un frío repentino recorrerle la espalda. «¿Qué fue eso?», murmuró, apoyándose contra la pared rugosa. «Un desprendimiento de roca», mintió él con determinación. «No te detengas. Sigue mis pasos». Prosiguieron avanzando, sumidos en la penumbra. En cada recodo, el pasadizo se bifurcaba y Alejandro tomaba decisiones rápidas, eligiendo siempre el camino de la izquierda o de la derecha según un instinto innato. En un punto, hallaron un tramo donde el agua había formado un riachuelo improvisado. Sus botas chapotearon en el barro, salpicando gotas que brillaron bajo la débil luz de la antorcha. «Este es el arroyo subterráneo del que hablaban los viejos del pueblo», dijo Alejandro, recordando viejas leyendas. «Se dice que conduce hasta las colinas vecinas». Isabella sonrió con añoranza al oír ese recuerdo. A pesar de la urgencia, esas palabras le trajeron un atisbo de esperanza, un camino hacia el mundo exterior. «Si llegamos a la superficie, podré ver el cielo de nuevo», dijo ella, alzando la mirada hacia el techo abovedado. «Extraño la luz del sol». Él la miró con ternura y rozó su mejilla con el dorso de la mano. «Y yo extraño tu sonrisa bajo el sol de la mañana», respondió suave. «Pero primero debemos atravesar este laberinto». El túnel se estrechó aún más, obligándolos a avanzar de lado. Isabella sintió como la tela de su vestido rozaba las paredes, quedando atrapada en una pequeña grieta. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro ya había deslizado la mano para liberar la tela. «Cuidado»,
le advirtió. Cada obstáculo podría hacerte tropezar. Ella asintió y ajustó cuidadosamente la falda. En ese instante, el goteo sobre sus cabezas se aceleró, un goteo tras otro, como un metrónomo desquiciado. El ritmo enloquecedor la hizo entrecerrar los ojos. Ese ruido me vuelve loca, confesó, secándose la frente con el dorso de la mano. Parece que el túnel late con vida propia. Imagina que es el corazón de la fortaleza latiendo por dentro, bromeó él, esbozando una media sonrisa. Latiendo para mantenernos dentro, y añadió en un murmullo más serio, o para dejarnos salir. Tras unos metros, alcanzaron una bifurcación más amplia, donde se habían acumulado antiguas herramientas oxidadas, picos, palas y cadenas. Las sombras de esos objetos formaban figuras fantasmales en la pared. Isabella retrocedió un paso, sobresaltada. «Esto parece una trampa», susurró, su voz entrecortada. «Es como si trabajaran aquí para detenernos». Alejandro inspeccionó el lugar y señaló un estrecho conducto a la derecha, apenas iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una rejilla sobre sus cabezas. «Ese es nuestro paso», indicó. «Aunque la entrada es estrecha, nos llevará a un túnel de ventilación que sale al exterior, justo detrás de la muralla este». Isabella se inclinó y examinó el conducto. La rejilla estaba suelta, apenas sujeta por dos pernos oxidados. Respiró hondo y miró a Alejandro con determinación. «¿Estás seguro de que podemos pasar los dos?», preguntó, controlando el temblor en la voz. «Confío en ti», respondió él, tomando su mano nuevamente. «Yo iré primero para abrir el paso, y luego tú me sigues». Con esfuerzo, Alejandro retiró la rejilla y la apoyó contra la pared. Luego se introdujo en el estrecho conducto, impulsándose con las manos y los pies. Isabella sintió el espacio limitado y contuvo la respiración mientras él avanzaba unos metros. En su voz resonó un murmullo. «Todo despejado. Sigue mis huellas». Ella se deslizó con cuidado, sintiendo el roce de la piedra mojada en la piel. Cada movimiento era un acto de fe, un pie delante del otro, sin mirar atrás. El aire del túnel de ventilación era fresco y limpio, distinto al ambiente cargado de los pasadizos inferiores. Al cabo de unos instantes, ambos emergieron en un claro abierto, lleno de hierba alta y rocío matutino. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. Isabella se detuvo para inhalar profundamente, disfrutando de aquel aliento de libertad. «Lo logramos», susurró, con voz emocionada. «Estamos afuera». Alejandro la abrazó por la cintura y alzó la vista al horizonte. «Este es solo el principio», replicó. «Ahora nos espera un mundo desconocido, y un destino que aún no conocemos». Al salir del angosto conducto de piedra y pisar la hierba húmeda del amanecer, Isabella y Alejandro alzaron la vista para descubrir un valle salpicado de flores silvestres, amapolas rojas, margaritas blancas y juncos dorados junto a pequeñas casitas de adobe. El rocío cubría cada pétalo, y un arroyo de aguas claras serpenteaba entre pastos verdes, cantando una canción de calma extraña después del caos. Ambos avanzaron con cautela, las piernas aún temblorosas, hasta que el murmullo de voces suaves los alcanzó. Un grupo de campesinos apareció a poca distancia, vestidos con ropas sencillas, faldas y pantalones de lino, camisas de algodón gastadas y delantales manchados de harina. Ante la llegada de los forasteros, cubiertos de polvo y con la mirada cargada de miedo, se detuvieron y bajaron las herramientas del arado. Una mujer de rostro amable y arrugas tenues fue la primera en acercarse. «Bienvenidos», dijo en tono cálido. «Aquí nadie pregunta de quién es el trono ni quién manda. Somos gente de la tierra y recibimos a quien llega herido o sin hogar». Isabella sintió como un nudo en la garganta se aflojaba. Alejandro, con una mano sobre su espada, bajó la cabeza en señal de gratitud. Un hombre corpulento, que se presentó como Mateo, llevó al príncipe hasta un pequeño refugio levantado con tablones de roble y cubierto por paja fresca. Dentro, una cama de lana y piel de cabra ofrecía un lugar para recostarse. Junto a ella, una mesa improvisada sostenía un cuenco hondo con pan rústico, aceitunas y trozos de queso de cabra. El aroma tentador invadió el aire. «Por favor»,
Tomen un bocado, invitó Mateo. El pan acaba de salir del horno. Isabella se acomodó en un banco cercano y, al partir el pan, sintió la corteza crujir bajo sus dedos. Al probarlo, descubrió un sabor cálido y sencillo, libre de especias costosas. El crujido se mezcló con el canto de los pájaros, y por primera vez en muchas horas, deseó que el momento durara para siempre. Nunca había probado algo tan simple y perfecto, murmuró ella, con los ojos brillantes. Gracias. Mientras tanto, Alejandro recibió la visita de Ana, la sanadora del poblado, que cargaba un cajón de madera con vendas y hierbas frescas. Con manos expertas, limpió la herida en su costado y aplicó compresas de salvia y romero. Esto duele un poco, advirtió Ana, pero acelera la cicatrización. Descansa y no te muevas demasiado. El príncipe asintió, aunque la tensión se reflejaba en su frente. Isabella se acercó y le tomó la mano, compartiendo el calor humano que fluía en el humilde refugio. Me duele verte así, dijo ella en voz baja. Pero confío en que te recuperarás. Él giró el rostro para sonreír con suavidad. Con la ayuda de esta gente y tu ternura, pronto estaré en pie, respondió, apretando su mano. En el exterior, varios niños se acercaron con curiosidad, brazos llenos de flores y pequeños racimos de uvas. Los más valientes ofrecieron a Isabella coronas improvisadas hechas de tallos flexibles y capullos. Para que recuerdes que aquí la corona es de la amistad, exclamó uno de ellos, con voz risueña. Isabella se dejó coronar y, por un instante, soltó una risa sincera. La ligereza de aquel gesto infantil suavizó el peso de sus recuerdos y, al mirar a Alejandro, encontró la chispa de esperanza que necesitaba. Más tarde, junto al arroyo, la pareja se sentó en una roca lisa para compartir historias. Isabella rememoró su niñez en una casa pequeña junto al trigo dorado, donde los veranos olían a pan caliente y el calor familiar acogía sus juegos. Alejandro, por su parte, relató cómo aprendió a montar a caballo en praderas lejanas, entre exigencias de protocolo y enseñanzas de estrategas, anhelando siempre un día caminar sin escoltas. Nunca imaginé que vivir fuera de los muros del palacio pudiera ser tan puro, dijo Alejandro, con la mirada perdida en el agua. Lamento no haberte contado antes quién soy. Lo importante es que ahora lo sé, respondió Isabella, moviendo un mechón de cabello. Y comprendí que mi vida puede tener más de un camino. Al caer la tarde, el sol tiñó el valle de tonos anaranjados y violetas. Las risas de los niños se desvanecieron, y las mascotas de la aldea, un par de cabras y un perro de orejas cortas, se acurrucaron junto a la puerta del refugio. Una brisa suave trajo el aroma de hierbas secas y madera quemada, preparándose para la cena. Isabella se incorporó y, tomando un trozo de pan, dijo: Este lugar me hace sentir fuerte. Como si pudiera enfrentar lo que venga. Alejandro se levantó, la rodeó con un brazo y susurró: Aquí encontré mucho más que un escondite, hallé un hogar provisional. Ella apoyó la cabeza en su hombro, consciente de que la paz que los rodeaba era frágil. Las muecas de hospitalidad y los rostros amables contrastaban con el eco lejano de cascos y gritos que aún resonaban en su memoria. Debemos aprovechar cada momento, concluyó Isabella. Pero no olvidemos que el mundo más allá de estas colinas sigue igual de peligroso. Mientras la última bruma del amanecer se desvanecía sobre el valle florido, un jinete apareció al borde del camino de tierra, portando un estandarte pequeño que ondeaba con suavidad. Sus botas levantaban polvo, y el brillo metálico de la correa de su aljaba llamó la atención de los aldeanos que se habían reunido en torno al refugio improvisado de Alejandro e Isabella. Cuando el mensajero desmontó, guardó las riendas y alzó una carta sellada con lacre rojo, un murmullo de expectativa recorrió el grupo. «Vengo en nombre de la corte de Valdoria», anunció, con voz clara. «Traigo un decreto del rey». Un silencio solemne se apoderó del lugar. Los rostros curtidos de los campesinos se iluminaron con curiosidad y respeto. El mensajero abrió el sobre con cuidado, dejando que el pergamino se desplegara sobre un tocón cercano. Isabella se acercó, conteniendo el aliento, mientras Alejandro observaba cada gesto con el semblante tenso.
Por la presente, Su Majestad Gregorio de Valdoria declara la renuncia a toda persecución contra su hijo, el príncipe Alejandro. Reconociendo que el acto de amor cometido desafía las normas establecidas y revela un anhelo de libertad que trasciende decretos y alianzas, leyó el mensajero, levantando la vista para comprobar que todos escuchaban. Asimismo, Alejandro cede voluntariamente sus derechos al trono, comprendiendo que el destino que elige está lejos de la corona, en compañía de quien ha robado su corazón. Cuando la última frase cayó en el aire, un suspiro colectivo salió de los presentes. Algunos cerraron los ojos, liberando una tensión que ni siquiera sabían que albergaban. Otros intercambiaron miradas llenas de esperanza. Isabella sintió como un nudo en el pecho se aflojaba, cada palabra había sido un salvavidas lanzado a un mar de incertidumbres. ¿Es verdad?, preguntó ella, con voz temblorosa, dirigiéndose al príncipe. ¿Es realmente tu decisión? Alejandro asintió, apoyando el pergamino contra su pecho. Sí, respondió con suavidad. He elegido este camino por ti y por nuestra felicidad. Renunciar al trono no me duele tanto como temer perderte. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas de alivio. Dio un paso adelante y depositó una mano sobre el brazo de Alejandro. Nunca imaginé que el amor tuviera tanto poder, murmuró. Has sacrificado tu herencia y has ganado mi vida. Cerca de allí, Mateo, el labrador, alzó su voz en señal de júbilo. Brindemos por el príncipe que eligió el amor sobre el deber. Exclamó. Que nuestra aldea crezca en paz sin más cabalgatas de soldados. La gente aplaudió suavemente, mezclando el festejo con el respeto a lo ocurrido. Ana, la sanadora, ofreció jarras de té de hierbas recolectadas en los cerros. Por la libertad y por quienes luchan por ella, propuso. Que cada sorbo nos recuerde que el corazón puede más que el acero. Isabella y Alejandro alzaron las tazas, chocándolas con delicadeza. El vapor perfumado ascendió en espirales, y en cada burbuja se vislumbró la promesa de un futuro distinto al de las intrigas palaciegas. Este valle nos ha enseñado lo que significa vivir sin máscaras, dijo Alejandro, mirando a su alrededor. Aquí nadie me conoce como príncipe, sino como Alejandro, un hombre libre. Un niño se acercó, blandiendo una rama de olivo como ofrenda de reconciliación. Para que tu hogar sea siempre este lugar, contestó el pequeño con un guiño. Aquí serás uno más. Isabella sonrió al ver a la infancia manifestar su apoyo con sencillez. Mientras tanto, algunos de los escondidos partidarios del príncipe, que habían llegado en la penumbra de la noche anterior, se animaron a manifestar su gratitud. Un campesino mayor alzó una bandera con el antiguo escudo real, desdibujado por el tiempo, y lo entregó a Alejandro. Que esto te recuerde tus raíces, dijo. Pero que también sea un emblema del hombre que ahora decide ser. El príncipe tomó la bandera con respeto y la enrolló con cuidado. Luego, envolvió a Isabella en un abrazo suave. He perdido un reino, sí, susurró. Pero he ganado un hogar que no corre peligro de guerra. Las antorchas encendidas para la cena crearon destellos danzantes sobre el rostro de Alejandro, iluminando su sonrisa sincera. Isabella apoyó su frente contra la de él, sintiendo el latido fuerte de su corazón, distinto al pulso acelerado de los combates pasados. Nunca pensé que vería el día en que tu nombre dejara de ser leyenda y se convirtiera en esperanza, confesó ella, con ternura. Ahora podemos construir algo real, sin juramentos vacíos. El viento nocturno acarició el valle, llevando consigo el canto lejano de los grillos y el murmullo del arroyo. Bajo el manto estrellado, los aldeanos se dispersaron en pequeños grupos, intercambiando palabras de asombro y gratitud, mientras Alejandro e Isabella permanecían juntos, aferrados a la promesa recién firmada. Lo hicimos, dijo él, deslizando una mano por el cabello de ella. Ahora, el verdadero desafío es vivir esta vida sin renunciar a lo que nos une. Isabella asintió con firmeza, dejando que el brillo de las estrellas reflejara la seguridad en sus ojos. Y lo haremos, paso a paso, respondió. Sin más coronas, solo con nuestro amor como guía. Emergiendo de la aldea al caer la tarde, Alejandro e Isabella caminaron sin prisas hacia la orilla donde el mar susurraba secretos antiguos.
Bajo un cielo teñido de malva y rosa, eligieron un recodo de arena firme y piedras planas donde comenzaron a trazar los cimientos de su nuevo hogar. Con sus manos entrelazadas, recogieron guijarros y los colocaron en hilera, creando una base estable. Cada piedra parecía llevar consigo el peso de sus experiencias, y al asentarlas, sentían que dejaban atrás temores y obligaciones ajenas a su vínculo. ¿Te parece bien este rincón?, preguntó él, midiendo con la mirada la extensión de la playa. Es perfecto, respondió ella, sonriendo. Aquí oiremos solo el vaivén de las olas y veremos el alba renacer cada mañana. Poco a poco, levantaron muros con rocas agrestes y mortero de arena mezclada con calorías. El sol se deslizó hacia el horizonte mientras cada capa de piedra formaba una pared que los cobijaría de la intemperie y de las sombras del pasado. Entre risas y silencios cómplices, compartieron el trabajo, él transportaba las rocas más pesadas y ella alisaba el barro para que el conjunto quedara firme. Al final del día, el esqueleto de la cabaña se elevaba apenas a la altura de sus hombros, pero ya podía vislumbrarse la silueta de un refugio acogedor. A la mañana siguiente, el interior cobró vida con un lecho sencillo de tablas pulidas y paja seca, cubierto por mantas suaves elaboradas por los propios aldeanos. Colocaron una mesa baja frente a una ventana labrada en piedra, desde la cual se apreciaba la vastedad del océano. Sobre la mesa reposaron jarras de barro con agua clara, cuencos de cerámica con frutas de temporada y velas de cera perfumada. Cada objeto reflejaba la sencillez que ambos ansiaban, lejos de salones dorados, hallaban belleza en lo cotidiano. Al caer la tarde, regresaron a la orilla arrastrando cajas tejidas de mimbre que guardaban recuerdos, un cojín bordado con iniciales, una flauta de madera que Alejandro tocaba para ella, y 2 tazas de cerámica pintada con motivos marinos. Mientras acomodaban esos tesoros en un estante improvisado, el sol dibujó un sendero dorado sobre las aguas, como una alfombra luminosa que invitaba a celebrar. Esta noche quiero prometerte algo, anunció Alejandro, tomando la mano de Isabella y conduciéndola al centro de la estancia. Ella alzó la mirada, su pecho latiendo con expectativa. Lo que desees, murmuró, sintiendo el calor de ese instante. Él desplegó un pequeño pergamino, recuerdo de su última carta real, y lo transformó en un anillo simbólico al doblarlo con cuidado. Con voz firme, recitó: prometo que mi lealtad será solo para ti, más allá de títulos, órdenes y rituales. Prometo protegerte, amarte y honrar esta vida sencilla que hemos elegido. Isabella, con lágrimas suaves brillando en los ojos, sostuvo el cilindro de pergamino junto a su corazón y respondió: juro acompañarte en cada amanecer y cada tempestad, sostener tu mano sin importar las olas que nos golpeen y encontrar en lo humilde la plenitud de nuestro afecto. Al sellar esa promesa con un abrazo tierno, el crepúsculo se convirtió en estrellas titilantes sobre el techo rústico. El sonido rítmico de las olas rompía suavemente en la costa y el aire olía a sal y a pino traído por la brisa. Fue entonces cuando comprendieron que aquel pacto no solo cerraba un capítulo, sino que abría un camino compartido, tejido con confianza y pasión. Con el paso de las semanas, la cabaña se transformó en hogar. Cultivaron un pequeño huerto de hierbas aromáticas junto a la puerta, y cada mañana recogían romero, tomillo y orégano para condimentar su pan casero. Isabella preparaba tazones de avena caliente, mientras Alejandro avistaba velas de pesca en la distancia, planeando jornadas de trabajo en barcas artesanales. Ambos descubrieron en la rutina el placer de lo esencial, el sol al despuntar, el canto de las gaviotas y las tardes compartidas reparando redes junto al fuego crepitante. Una tarde, tras regresar de faenar, hallaron mensajes tallados sobre un tronco cercano. Dejaron un pequeño archivo de sus huellas, la inicial de Alejandro grabada con cincel entrelazada con el símbolo de una ola, y la de Isabella junto a una flor. Conmovidos, reconocieron que su historia se había fundido con aquel paraje y que el paisaje mismo guardaba la memoria de su elección. Nunca imaginé que elegirte significara renacer, confesó ella, apoyando la frente contra su pecho. Y yo desconocía cuánta fuerza reside en la libertad, replicó él, entrelazando sus dedos. En tu mirada hallé la paz que siempre busqué. El tiempo siguió su curso sin interrumpir esa calma. Cada atardecer los hallaba recorriendo la playa deslizando pasos lado a lado,
mirando cómo las olas borraban las huellas anteriores, difuminando lo que fue para renacer en cada respiro salado. No quedaba rastro de palacios ni subastas en aquella costa tranquila, solo el murmullo constante de un pacto que sellaron ante el horizonte. En una mañana luminosa, intercambiaron una última mirada cómplice antes de internarse en el agua tibia. Entre risas y salpicaduras, celebraron la sencillez, el único testigo, un sol brillante que bañaba sus cuerpos sin más testamento que la propia alegría. Y así, mano a mano, se internaron en el mar, dispuestos a escribir su historia sin volver la vista atrás, seguros de que, aunque el futuro trajera nuevas mareas, jamás perderían la ruta marcada por el latido de su amor. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.